Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sus seguidores de la Red Mexicana de Equinodermos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos a una nueva equinoentrevista. En esta ocasión me está acompañando la doctora Ana Gloria Villalba Villalba. Ella es egresada de la carrera Químico-Biólogo de la Universidad de Sonora. Tiene una maestría en Biociencias, igual por la Universidad de Sonora, y un doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Desde el 2007 a la fecha es catedrática CONACYT y es comisionada del Departamento de Física de la Universidad de Sonora en la unidad de Hermosillo, Sonora. Actualmente ella está realizando una investigación en el Laboratorio de Biofísica Celular y una de las líneas de investigación que ella desarrolla es propiedades biofísicas a nivel celular, en donde utiliza los gametos del erizo de mar, Echinometra van Brundtland, como células modelo de estudio, utilizando técnicas como aspiración con micropipetas y microfluídica. ¿Qué tal, Ana Gloria? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola Gio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantada de estar aquí con ustedes. Ojalá que lo que les vaya a platicar hoy pues sea de interés de todas y todos. Así es. Ya verás que sí va a haber muchos interesados en este tema. Y No, adelante. sí, muchas gracias Gio. Sí, voy a compartir entonces. Ahí ya, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Ya la podemos ver. Muy bien. Bueno, es una pequeña presentación sobre, bueno, básicamente un artículo que hemos publicado recientemente. El artículo trata básicamente de describir el ciclo reproductivo de Echinometra van Brundtland, como les decía, y otras cuestiones que ahorita les iré platicando a más detalle. Les dejo por aquí en esta diapositiva, les dejo mi correo electrónico por si hay después interés en que les responda alguna duda más puntual o incluso si desean que les comparta alguna copia del artículo, con gusto se lo puedo hacer, solo es cuestión de que me manden un correo electrónico, entonces aquí se los dejo. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar a comentar algunas cuestiones generales de los erizos de mar. Bueno, sabemos que estos invertebrados marinos son abundantes en las costas de los océanos alrededor del mundo, ¿no? En todas las costas de diversos océanos podemos encontrar especies de erizos de mar. Y bueno, a estos organismos se les ha atribuido mucha importancia. Bueno, son muy importantes estos organismos para nosotros, ¿no? Para el ser humano. Por ejemplo, se les ha atribuido importancia económica. Esto básicamente tiene que ver con cuestiones de que las gonas de algunas especies son muy apreciadas para consumo. Esto sobre todo en países de Oriente como Japón, ¿no? Que son de los países que más consumen gónadas de erizo de mar. Pero también tienen importancia ecológica. Entonces yo por aquí hice un listado de algunas funciones que llevan a cabo los erizos de mar en sus hábitats marinos, ¿no? Por ejemplo, participan en la regulación de poblaciones de macroalgas, también en la regulación de la distribución y abundancia de pastos marinos, incluso ellos por llevar a cabo actividad de pastoreo pueden contribuir a la proliferación de corales, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, por estas funciones que desempeñan y otras, son considerados organismos clave en los ecosistemas costeros, ¿no? Entonces, más o menos, pues para que se vayan dando una idea de la importancia que tienen para nosotros, ¿no? Pero también tienen importancia científica y aquí también hay muchos ejemplos del por qué los erizos de mar de diferentes especies han adquirido relevancia a nivel científico, ¿no? Por ejemplo, han permitido estudiar el efecto de la contaminación y también del cambio climático en los océanos, ¿no? Incluso pues se utilizan como bioindicadores.
pudiéramos decir que si los erizos están bien en su hábitat, quiere decir que pues todo el ecosistema está bien, ¿no? Si hay alguna alteración, que se empiezan a morir los erizos o alguna cuestión que se sale fuera de lo normal, digamos que ya es un foco amarillo de que algo malo está pasando en ese ecosistema, ¿no? También se utilizan mucho, si hacemos una revisión bibliográfica, vamos a encontrar muchos estudios donde se evalúan diversas cuestiones de toxicología ambiental utilizando erizos de mar como organismos modelo. También estudios de estrés fisiológica, de biología reproductiva, etcétera, ¿no? Eso hablando de los organismos como tal, digamos que el organismo entero, ¿no? Por así decirlo. Pero también hay muchos estudios donde se utilizan los gametos de los erizos de mar como células modelo de estudio, que es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo últimamente en nuestro laboratorio. Hemos estado trabajando con los óvulos y los espermatozoides de Echinometra van Brunti como células modelo de estudio. Nosotros en el laboratorio hacemos cuestiones de biofísica, biofísica celular, básicamente. Estudiamos algunas propiedades mecánicas también de las células, entonces hemos utilizado tanto el óvulo como el espermatozoide de Echinometra van Brunti, sobre todo para estandarizar algunas técnicas experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, que bueno, esta imagen no viene propiamente en el artículo, pero bueno, me pareció a mí prudente incluirla. Y yo les quiero explicar cómo funciona esta técnica que se llama aspiración con micropipetas. No son las micropipetas normales que usamos en los laboratorios. Estas micropipetas que se utilizan para evaluar propiedades mecánicas de las células son unos pequeños capilares en el orden de micras, ¿no? Este capilar tiene un promedio, un diámetro interno de unas 20 micras más o menos, ¿no? Entonces, nosotros las utilizamos para succionar las células y observar o analizar cómo es el comportamiento de esas células al momento de ser aspiradas. Entonces, les aplicamos diferentes fuerzas y una propiedad mecánica que evaluamos en las células es su elasticidad, ¿no? Cómo se comporta la elasticidad de la célula en función de la fuerza que le aplicamos. En el caso de esta técnica es una succión o una presión negativa que también se le suele llamar así, y luego pues ya aplicamos una serie de ecuaciones o teorías para poder calcular este parámetro que en este caso es la elasticidad, ¿no? Que viene siendo una propiedad mecánica de las células. Entonces, esta técnica se puede aplicar para muchos tipos de células, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros hemos trabajado estamos trabajando con el óvulo de Echinometra van Brunti. No, básicamente aquí lo que sucede es que la célula empieza a entrar aquí en la micropipeta y aquí nosotros lo que utilizamos es en base a la fuerza que aplicamos o a la presión que aplicamos, qué tanto de la célula logra entrar a la micropipeta, ¿no? Y luego también hacemos experimentos con otra técnica que se llama microfluídica, que bueno, no es otra cosa más que meter las células o hacer que las células entren a estos microcanales. También son canales en el orden de micras. En este caso también los canales tienen un ancho de aproximadamente 20 micras y nosotros lo que hacemos es aplicar un flujo en dirección hacia donde queremos que se mueva la célula, ¿no? En este caso, queremos que la célula entre al canal y luego monitoreamos cómo cambian su morfología, cómo cambia el largo y el ancho a medida que avanza el tiempo y la célula va entrando a esos microcanales, ¿no? Entonces, esta es una forma de estimar otra propiedad mecánica de las células, que en este caso se llama índice de deformación. Ese tipo de cuestiones son las que hemos estado nosotros haciendo en el laboratorio con el óvulo de Echinometra van Brunti. Y bueno, entonces les quise mencionar esto porque
Pues finalmente es lo que nosotros hacemos en el laboratorio y está relacionado con el artículo porque nosotros cuando empezamos a hacer estos experimentos, teníamos o sabíamos, ¿no? Por comunicación directa con estudiantes de la universidad de aquí que estudian biología o con los mismos investigadores de aquí de biología, sabíamos que podíamos encontrar organismos maduros sexualmente, es decir, que hubiera disponibilidad de gametos y poder hacer estos experimentos en los meses de verano, ¿no? Sabíamos que en el verano podíamos nosotros tener disponibilidad de los gametos. Sin embargo, no contábamos con un estudio formalmente publicado, ¿no? En un artículo. Pues a la par, digamos, nos dimos a la tarea de realizar el estudio, ¿no? Nosotros mismos en colaboración con otros colegas de aquí de la carrera de biología y nosotros que estamos en física, nos dimos a la tarea de hacer el estudio, ¿no? Para tener bien descrito el ciclo reproductivo de Echinometra van Brunti y saber de manera más precisa en qué meses del año podíamos nosotros tener esa disponibilidad de los gametos y poder programar nuestros experimentos, ¿no? Entonces, y bueno, aquí empieza la historia, ¿no? De la descripción del ciclo reproductivo de Echinometra van Brunti en Bahía de Quino, que es donde nosotros hicimos el estudio, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando un poco de la ubicación geográfica de Echinometra van Brunti, tenemos que de manera natural está o se distribuye desde las costas de California, que es, si nos ubicamos en el norte de México, aquí nosotros ahorita pues estamos en Sonora, entonces se ubica un poco más al norte, aquí en las costas de California, y bajamos por el Pacífico hasta Perú. Las costas de Perú, incluyendo las Islas Galápagos, es donde de manera natural vamos a encontrar Echinometra van Brunti. Obviamente, pues incluye el Golfo de California, que es el sitio donde nosotros hicimos los muestreos de los organismos para hacer nuestro estudio. Ahora bien, me gustaría comentarles que, si bien es cierto, este es el primer estudio donde se detalla muy bien cómo se comporta el ciclo reproductivo del Echinometra van Brunti, utilizando desde la estimación del índice gonadosomático y una descripción histológica muy detallada que hicimos de cada uno de los estadios de las gónadas a lo largo de un año, ¿no? Sin embargo, hay un estudio previo realizado por Lesius en 1981. Ellos hicieron un estudio también con Echinometra van Brunti y otra especie que se encuentra en las costas de Panamá. Sin embargo, ellos solo lo hicieron a nivel de índice gonadosomático, ¿no? Ese es un estudio que está y que nosotros lo usamos, ¿no? Para contrastar nuestros resultados. Y hay otro trabajo de una tesis de licenciatura que se realizó en el 2004, también con Echinometra van Brunti en La Paz, Baja California. Entonces, también lo hemos utilizado, ¿no? Para discutir y contrastar nuestros resultados. Y bien, ¿cuáles fueron los objetivos de este trabajo que hemos reportado en ese artículo? Pues fueron varios. Primero, pues describir el ciclo reproductivo, que digamos que fue lo más importante o lo más general, ¿no? Describir el ciclo reproductivo de Echinometra van Brunti. Esto, pues haciendo un seguimiento del desarrollo de las gónadas, por un lado, viendo o evaluando esto del índice gonadosomático que les decía, que ahorita les explico bien cómo se determina ese índice. Pero también mediante histología medimos cómo evolucionan o cuáles fueron los cambios que se pueden dar a medida que avanza el ciclo reproductivo en básicamente dos poblaciones de células que se encuentran en las gónadas, que en este caso son los fagocitos nutritivos y pues las células germinales, ¿no? Entonces los fagocitos nutritivos son las células donde se almacenan los nutrientes
para que se puedan desarrollar los gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, ¿no? Y también estudiamos el estado general de la población de los erizos de mar. Esto lo hicimos mediante relaciones morfométricas, es decir, cómo era la talla, el peso de los organismos y relacionándolos con el índice gonadosomático y también con lo que observamos en la histología, ¿no? Ver de manera global, considerando todos estos aspectos, cómo era el estado, cómo es el estado de esa población de erizos en las costas de Bahía de Quino, ¿no? Que es donde hicimos el estudio. Y también evaluamos la relación que hay entre el ciclo reproductivo y el fotoperíodo y de la temperatura. Esto lo hicimos porque hay evidencia bibliográfica donde se reporta que en el caso de los invertebrados marinos, su ciclo reproductivo se ve influenciado por diversos factores, pueden ser factores bióticos o factores abióticos. En el caso de los factores abióticos, de los más importantes, pues es el fotoperíodo o cuántas horas luz hay en el día y la temperatura del agua, ¿no? Entonces, bueno, y también la disponibilidad de alimentos son factores determinantes que influyen en el ciclo reproductivo. Entonces, nosotros, digamos que tuvimos la capacidad de evaluar a nivel de fotoperíodo y temperatura, o sea, qué efecto hay, o más bien si hay una correlación, ¿no? Entre estos factores abióticos con el ciclo reproductivo. Y bueno, para poder cumplir con esos objetivos, nos planteamos la siguiente metodología, ¿no? En cuanto al sitio de estudio y el muestreo, pues como les decía previamente, nosotros colectamos los organismos en Bahía de Quino, Sonora, en México, ¿no? Ese es un poblado que se encuentra en el Golfo de California. Entonces, para los que no son de México o los que son de México y no ubican muy bien Bahía de Quino, aquí les puse yo un mapa. Esta es la parte norte de México, y nosotros podemos, si nos ubicamos o si nos hacemos un acercamiento a esta zona, vamos a ubicar Hermosillo, que es donde está el laboratorio, donde estamos nosotros actualmente. Hermosillo es la capital de Sonora, y Bahía de Quino se encuentra aproximadamente a hora y media de Hermosillo. Entonces, nosotros nos trasladamos en cada uno de los muestreos de Hermosillo a Bahía de Quino para ir a colectar los organismos. Entonces, Bahía de Quino está justo enfrente, pudiéramos decir, de la isla Tiburón. La isla Tiburón es la isla más grande de México y bueno, la tenemos nosotros aquí muy cerca. De hecho, en esta fotografía podemos ver, este es el Golfo de California, una parte del Golfo de California. Aquí vemos a este punto que se ve aquí, es uno de los buzos que nos ayudó a hacer los muestreos, a hacer la colecta de los organismos, y acá al fondo se ve una parte de la isla Tiburón, ¿no? Que sería más o menos esta partecita esta porción, ¿no? de la isla. Entonces, más o menos ahí, para ubicar geográficamente donde hicimos los muestreos, ¿no? Entonces, esos muestreos los hicimos mensualmente durante el periodo de octubre del 2017 a septiembre del 2018. En promedio colectamos 24 organismos por mes. Los organismos se obtuvieron por el método de snorkel, al azar. O sea, el buzo seleccionaba al azar los organismos, más o menos los encontraron en una profundidad de 1 a 3 metros. Una vez que los sacaba el buzo, nosotros los colocábamos en capas de hielo y los transportábamos a nuestro laboratorio en la Universidad de Sonora. Durante los muestreos, nosotros monitoreamos la temperatura del agua. Eso lo hacíamos en la temperatura con un termómetro de mercurio y se hacía en la capa superficial de agua, ¿no? Y así fue como tomamos los datos de temperatura. También cada uno de estos datos de temperatura y del agua lo hicimos en cada muestreo realizado. En cuanto a las horas luz,
o el fotoperiodo lo obtuvimos de esta base de datos que se genera de las temperaturas. Bueno, aquí podemos encontrar básicamente horas luz y, ¿cómo se llama? Temperatura ambiental en estas bases de datos. Bueno, nosotros usamos el dato de fotoperiodo, ¿no? Y ya una vez que teníamos los organismos en el laboratorio, procedimos a tomar datos de fotomorfometría, perdón, y alometría, es decir, la longitud de la testa, o es decir, cuánto mide el diámetro externo, ¿no?, de los organismos, el peso total y también el peso de la gónada. Estos dos últimos datos son necesarios para calcular el índice gonadosomático. Y bueno, y en cuanto al análisis histológico, lo hicimos, bueno, lo teníamos que hacer obviamente para poder determinar los diferentes estadios o etapas gametogénicas de las gónadas de los erizos. En este caso, nosotros describimos 5 etapas del desarrollo de las gónadas, que fueron desovado, recuperación, en desarrollo, premaduro y maduro. Pero el análisis histológico también nos ayudó para determinar el sexo de los organismos. Los erizos de mar no presentan dimorfismo sexual, es decir, si nosotros los observamos, no podemos decir, este es hembra, este es macho. Entonces, básicamente hay 2 formas de saber cómo el sexo de los erizos de mar, bueno, o de Echinometra van Prunting, que es, una es haciendo la histología, ¿sí? O si nosotros observamos al microscopio las gónadas, podemos distinguir entre hembras y machos, y la otra es induciendo el desove, ¿no? Que bueno, nosotros hicimos también la inducción del desove, pero eso fue más para fines de describir la morfología de los gametos, ¿sí? Y bueno, también el análisis histológico nos sirvió para conocer cómo se distribuían los tamaños de los ovocitos y de los óvulos de las hembras a lo largo del ciclo reproductivo. Y bueno, como les decía, hicimos una descripción de la morfología de los gametos. Para ello, lo que hicimos fue inducir el desove de los organismos. En este caso, inyectamos con cloruro de potasio 0.5 molar a los organismos y observamos los gametos por microscopía óptica y también por microscopía de transmisión electrónica para poder realizar esa descripción morfológica. Y también utilizamos un software ImageJ o Imagen J para poder estimar el tamaño de cada uno de los gametos, tanto de los óvulos como de las estructuras que forman a los espermatozoides. Bueno, esta fotografía es nuestra, ¿no? Nosotros tomamos esta foto, son óvulos. Muy bien. En cuanto al análisis de datos, utilizamos básicamente 2 programas para analizar los datos, el Origin y el programa R. Y bueno, y se hicieron una serie de pruebas estadísticas para analizar los datos, que bueno, no voy a entrar en mucho detalle con esto porque son cuestiones muy técnicas, y si alguien más adelante tiene interés más puntual en alguna prueba o en algún análisis, me puede escribir y ya con calma lo vemos, ¿no? Entonces, les decía ahorita hace rato del índice gonadosomático, que es muy utilizado cuando se hace descripciones de ciclos reproductivos. En este caso, básicamente es una relación entre el peso húmedo de las gónadas y el peso corporal total, también peso húmedo, multiplicado por 100. Y esa es la forma mediante la cual nosotros obtuvimos este parámetro llamado índice gonadosomático. Muy bien. Y bueno, ahora sí pasando a la parte como más interesante, ¿no? Que bueno, finalmente pues son los resultados. En el
En cuestión de resultados, tenemos, por ejemplo, aquí en la proporción de sexos, que fue otro de los parámetros que determinamos, encontramos que no hay diferencias significativas. Básicamente encontramos una relación 1:1 entre hembras y machos. Y bueno, no encontramos evidencia de organismos hermafroditas, porque bueno, sí hay algunos estudios donde han encontrado organismos hermafroditas. Al menos nosotros para Echinometra van Brunti no encontramos evidencia de ello, ¿no? Y yo les puse aquí estas imágenes de cómo se ve una hembra y un macho ya una vez que se les induce el desove. Y bueno, seguramente eso ya lo han visto antes en otras especies, y aquí en el caso de Echinometra van Brunti es igual. Los gametos de las hembras tienen un color un poco más fuerte o amarillo, ¿sí? A diferencia del de los machos, que es un poco más como blanquecino, ¿no? Y bueno, y eso se debe básicamente a que en el caso de las hembras, el material es rico en carotenoides, ¿no? Esos pigmentos que dan tonalidades amarillas. Entonces, por eso es la diferencia de tonos en el material que expulsa, ¿no? Cada uno de los grupos, hembras y machos. Muy bien. En esta gráfica, que es la primera gráfica o figura que pueden encontrar ustedes en el artículo, aquí lo que se muestra es cómo es la relación entre el diámetro o el tamaño de los organismos respecto al peso total. Y bueno, lo que se encontró en el estudio con el análisis de los datos es que sí hay una relación, o sea, está relacionado el diámetro con el peso, ¿no? En cuanto al diámetro, encontramos una talla promedio de 6.2 centímetros, pero bueno, había organismos desde las tallas de 3.8 hasta 8 centímetros, los más grandes, ¿no? Con estos mismos valores, calculamos ese factor de condición que les mencionaba yo hace un momento, que es este factor de condición nos dice el estado o la condición general de los organismos, ¿no? En este caso encontramos que un factor de condición favorable. Eso quiere decir que los erizos de mar, al menos en el periodo que nosotros monitoreamos, su estado de salud o su condición general era adecuada o era buena, ¿no? En cuanto, eso quiere decir pues que tenían alimento disponible en cantidades suficientes, la calidad del agua es buena o fue buena, al menos en ese periodo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la información que nos da ese factor de condición favorable. Muy bien. Y luego la siguiente figura que podemos encontrar en el artículo es esta, donde ya se describe, ¿no? Cómo se va comportando el índice gonadosomático a través de los meses que fueron muestreados. Bueno, entonces de aquí podemos comentar varias cosas, ¿no? De entrada que el índice gonadosomático es diferente, o hay una diferencia significativa a través o a lo largo de los meses. Podemos observar también que hay una ligera tendencia a que los valores son más altos para las hembras que para los machos. Pero digamos que lo más importante o lo que pudiéramos resaltar con esta figura es el hecho de que podemos observar valores más altos o significativamente más altos precisamente en los meses de verano, que era lo que nosotros ya teníamos como información previa, ¿no? Como información que nos habían comunicado, ¿no? Los colegas de aquí del Departamento de Biología. Entonces, digamos que coincide el incremento en los valores de índice gonadosomático con un incremento también de la temperatura. Esta línea continua corresponde a la temperatura y la línea punteada corresponde a las horas luz en el día o al fotoperíodo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta,
Aquí a partir de mayo empezamos a ver un incremento pues, significativo en los valores del índice gonadosomático y también en los valores de la temperatura y en los valores del fotoperíodo, ¿no? Entonces, y bueno, en los casos de los meses de octubre a febrero, más o menos, que sería el otro periodo, vemos que más el índice gonadosomático pues mantiene más o menos unos valores constantes, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, a partir del aumento en la temperatura y el aumento de las horas luz es cuando vemos que también empieza a incrementar los valores de índice gonadosomático. En el caso de la temperatura observamos un pico de 31 grados centígrados entre los meses de julio a septiembre. Es cuando nosotros observamos las temperaturas más altas en el agua. Y en el caso de las horas luz, el pico que observamos fue en el mes de junio con 14 horas luz que nosotros detectamos en junio. Ahora bien, lo que se ha visto en la literatura, que les decía yo también hace rato, es que hay una influencia en el ciclo reproductivo o más específicamente en la maduración de gametos en invertebrados marinos por ciertos factores, ¿no? Incluidos factores ambientales como la temperatura, las horas luz y la disponibilidad de alimentos. Entonces, nosotros hicimos el análisis estadístico de estos datos y sí efectivamente encontramos que hay una correlación positiva tanto en el fotoperíodo como en la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente la maduración de los gametos está influenciada por estos factores, ¿no? Este es uno de los puntos más importantes que pudiéramos resaltar a la hora de que hicimos este estudio. Y también este comportamiento del índice gonadosomático a través de los meses, a través de este año, coincide con lo que también está reportado en la literatura, donde se ha visto que en algunas especies de erizos de mar, el inicio de la gametogénesis, es decir, el inicio de la formación la formación o el desarrollo de los gametos en las gónadas también se ve influenciada al revés por la disminución de las horas luz y la disminución de la temperatura. Es decir, cuando se dan estas condiciones es cuando en la gónada empiezan al interior a desarrollarse esas células. Entonces, esto coincide con lo que les voy a mostrar más adelante, en donde vimos que a partir de que la temperatura y las horas luz empiezan a disminuir, que sería en estos meses, nosotros observamos en las gónadas los estadios que predominaban los estadios de desarrollo, es decir, que son los meses en donde las gónadas empiezan, al interior de las gónadas empiezan a formarse los gametos y ya pues en los meses subsecuentes es cuando ya están maduras, ¿no? Sexualmente. Entonces digamos que ya de aquí nos empezábamos como que a sacar conclusiones, ¿no? Pero bueno, necesitábamos los estudios histológicos o los resultados de la histología para poder corroborar esta información que les estoy diciendo. Entonces, y ya aquí en esta imagen, que es la figura 3 que van a encontrar ustedes en el artículo, es donde describimos de manera más detallada cómo evoluciona la gónada de los erizos de mar a lo largo del año. Entonces, yo les decía al inicio que consideramos o logramos ubicar 5 estadios gonadales, ¿no? El desovado, la recuperación, el desarrollo, la premadurez y la madurez. Entonces, básicamente en cada uno de estos estadios, lo que sucede son una serie de eventos a nivel celular que tienen que ver con la gametogénesis, es decir, la formación de los óvulos y los espermatozoides, ¿no? Entonces, aquí nosotros empezamos a describir esta cuestión. Voy a poner la lupa aquí para que pueda explicarles o puedan ver a más detalle, porque está muy grande la figura y no se aprecia bien. Entonces, aquí empezamos a describir estas 5 etapas a partir de que las gónadas están en el estadio de desovado.
En el extremo izquierdo podemos ver cómo se ve la gónada de las hembras en este estadio de desovado. Y yo aquí les voy a explicar de manera general lo que podemos observar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las hembras, en este estadio, la mayoría de los óvulos ya fue liberado al medio exterior. Entonces, recordemos que en el caso de Echinometra van Brunti, presentan una fecundación externa, es decir, que liberan los gametos al agua, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver que la mayoría de los óvulos ya fue expulsado. Entonces, y vemos hacia el interior de esta estructura, que es la gónada o el acino, que también se le llama, vemos que hay espacios vacíos, ¿no? Entonces, eso nos da indicios, pues, de que los óvulos ya fueron expulsados. Ciertamente quedan óvulos remanentes, que serían estos de acá, estas como esferitas, y algunos incluso en estado de lisis, o sea, óvulos que pues, ya están rotos. Entonces, estos óvulos ya no se expulsan. Aquí lo que sucede es que son reabsorbidos por los fagocitos nutritivos o el tejido nutritivo, que también se le llama, que en este caso, en esta gónada, la podemos observar, ese fagocitos nutritivos, como una capa que está hacia la pared, ¿no? Del acino. Entonces, estos fagocitos nutritivos van a reabsorber a estos óvulos que quedaron remanentes. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos mencionar, ¿no? De la gónada de la hembra en el estado desovado. Entonces, aquí del lado derecho está la gónada o el acino de los machos en estado de desovado, donde podemos observar también estos espacios vacíos, ¿no? O esta luz también que se le dice, ¿no? Esta luz del acino, eso quiere decir que son espacios vacíos. Eso nos indica que la mayoría de los espermatozoides ya fue expulsado, ¿sí? Y podemos observar toda esta sección, estos como manchitas que vemos aquí, sería los fagocitos nutritivos que van ya a partir de aquí, en las siguientes etapas, van a empezar a aumentar su presencia dentro de la gónada, ¿no? Muy bien. Entonces, en la segunda etapa, que es la etapa de recuperación, aquí en la figura B, tenemos la gónada otra vez de las hembras, donde aquí podemos resaltar cómo la población de fagocitos nutritivos ha incrementado de manera significativa, ¿no? Todo esto que vemos aquí como en tonos no tan, tonos más claros, por así decirlo, toda esta sección, todo esto son fagocitos nutritivos, ¿no? Y hacia el interior quedan todavía restos de óvulos que no han sido reabsorbidos. Pero podemos observar también otras estructuras que las vemos aquí como unos puntitos más oscuros de color, de tonos más morados. Esos son los primeros estadios de los óvulos, ¿sí? Que en este caso son ovogonias, ¿sí? Que ya empiezan a distinguirse en esta etapa de recuperación y de hecho, si nos fijamos en la imagen, vamos a ver varios, ¿no? Incluso aquí vemos uno un poco más grande en tamaño, pero básicamente lo que vamos a resaltar aquí es que los fagocitos nutritivos ya están prácticamente en toda la gónada, ¿no? Y lo mismo ocurre con la gónada de los machos en estado de recuperación. Aquí lo que podemos observar es que las espermatogonias, es decir, las células ¿cómo se llaman? En las fases iniciales de los espermatocitos, de los espermatozoides, se llaman espermatogonias, y aquí empiezan a proliferar, que serían todos estos puntos oscuros, azul intenso, morado intenso, son las espermatogonias. Esas van a seguir evolucionando hasta convertirse pues en los espermatozoides. Ya en este punto, también al igual que en la gónada de las hembras, vemos que los fagocitos nutritivos o el tejido nutritivo está poblando la mayor parte de
de la gónada. Muy bien, entonces la siguiente estadio es el estadio de desarrollo. Entonces, en el caso de las hembras, aquí ya podemos ver, además de la alta cantidad de fagocitos nutritivos, que sería todo esto que se ve como rosita, ¿no? Sería todas esas son células de fagocitos nutritivos. Acuérdense que los fagocitos nutritivos pues son los nutrientes, ¿no? En todo ese material se están guardando los nutrientes o las reservas de nutrientes para las células germinales. Entonces, esa es la función del tejido nutritivo o los fagocitos nutritivos, ¿no? Al almacenar nutrientes. Entonces, aquí podemos observar en este estadio de desarrollo la presencia de diferentes etapas de las células que van a evolucionar a los óvulos, ¿no? Entonces, esos que están un poco más pequeños en tamaño son los óvulos o los ovocitos que están en etapa de, ¿cómo se llama? Previo a la vitelogénesis, y luego vemos otros que que su tamaño ya ha incrementado de manera significativa y están orientados aquí hacia la pared del lacino. Esos son los que ya están en vitelogénesis, ¿no? Entonces sería previtelogénesis y vitelogénesis, ¿no? Que son dos de los estadios previos al óvulo maduro, en el caso de las hembras, ¿no? Y en el caso de los machos, lo que observamos aquí en la gónada es que, bueno, ahora sí ya está prácticamente lleno el acino de fagocitos nutritivos y empezamos a observar la mayor presencia de las espermatogonias o espermatozoides en desarrollo, que serían estas manchas de morado intenso o azul, ¿no? Todas esas regiones es donde están proliferando las espermatogonias. Muy bien. Luego en la etapa de premadurez, ya en el caso de las hembras, podemos observar los primeros óvulos ya maduros, los cuales tienden a orientarse hacia el centro del acino, ¿sí? Vemos que ocupan ya un mayor espacio, como son células relativamente grandes. Entonces, aquí ya observamos que la presencia de los fagocitos nutritivos empieza como a verse disminuida. Todavía hay, ¿no? De manera importante una cantidad de fagocitos nutritivos, pero también resaltan los primeros óvulos maduros, ¿no? Y vemos también pues la presencia hacia la pared del acino, la presencia de los óvulos en vitelogénesis, que es la etapa previa a tener al óvulo maduro. Entonces, estos continúan desarrollándose hasta formar al óvulo, ¿no? Y en el caso de los machos vemos algo similar, ¿sí? Ya los fagocitos nutritivos no están en la mayoría del acino, sino que ya vemos que hay una mancha o una red densa de espermatozoides que se están orientando hacia el interior del acino. Y los fagocitos nutritivos están siendo retraídos hacia la pared del acino, ¿no? Se ve pues muy, muy claro este comportamiento en el caso de tanto de hembras como de machos, ¿no? Y bueno, finalmente la última etapa, pues que es la de madurez. Entonces, en el caso de las hembras, lo que observamos hacia el interior del acino, pues es esta red densa de óvulos. Y en el caso de los fagocitos nutritivos, pues ya prácticamente ya están solamente una pequeña capa que queda retraída hacia la pared del acino, que si nos fijamos aquí en la imagen, aquí podemos observar una pequeña porción de fagocitos nutritivos, ¿no? Entonces, ya en este punto lo que predomina pues son los óvulos maduros. Y bueno, y es muy curioso que aquí los vemos como deformes, ¿no? No los vemos como la clásica morfología redondita que yo les había mostrado previamente
en alguna imagen. Incluso aquí en la etapa de premadurez los vemos como más esféricos, ¿no? Aquí están como muy deformes. Eso se debe como que básicamente están compactos dentro de la gónada, entonces están como aplastados hacia adentro. Entonces ya una vez que están bajo presión, ¿no? Entonces se deforman. Ya una vez que son expulsados, ya adquieren su forma esférica, ¿no? Y en el caso de los machos, pues vemos el mismo comportamiento, ¿no? La gónada o el acino, más bien, está prácticamente lleno de espermatozoides, que es esta zona azul, este azul intenso, y los fagocitos nutritivos quedan solamente alrededor de esta red de espermatozoides orientados hacia la pared del acino, ¿no? Que sería esta región en tonalidades rosas o morado. Muy bien. Entonces, básicamente esa es la descripción de cómo van evolucionando o cómo se comportan estas dos poblaciones de células a medida que avanzamos en el ciclo reproductivo. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿cómo se comportan esos estadios gonadales a través del tiempo? Es decir, en los meses que nosotros muestreamos, ¿qué porcentaje de organismos presentaba cada una de estas etapas que acabamos de mencionar o de describir? Entonces, en las siguientes figuras que se van a encontrar ustedes en el artículo, que sería la figura 4 y la figura 5, es donde describimos esta parte. Y es algo muy curioso porque aquí podemos ver en cada uno de los meses qué porcentaje le corresponden a cada estadio. Entonces, si se fijan, en la mayoría de los meses podemos encontrar diferentes estadios, ¿no? Entonces, pues eso es algo curioso. Solamente por ejemplo, aquí marzo y abril, tanto en hembras como en machos, encontramos un solo estadio que es el de desarrollo. En el resto podemos encontrar de diferentes estadios. Entonces, esto también concuerda con lo que les voy a explicar más adelante, que es, por ejemplo, en el caso de las hembras, cómo se distribuye el tamaño de los ovocitos y de los óvulos también a lo largo del año que estuvimos monitoreando. Y bueno, entonces, algunas cuestiones que me gustaría resaltar con estas figuras es que, por ejemplo, en el caso de los organismos desovados, observamos, si bien es cierto, hay presencia de ellos desde los meses de junio, es decir, que a partir de junio podemos tener o observar los primeros organismos desovados, pero los porcentajes más altos que observamos fueron en los meses de octubre, con 55% de los organismos en el caso de las hembras y 45% en el caso de los machos. Después de ahí, después de octubre, pues tenemos a lo largo de entre octubre y febrero el mayor porcentaje de organismos en estadio de recuperación, ¿no? Que es estas barras verdes. Y un mismo comportamiento muy parecido en el caso de los machos. En el caso del estadio de desarrollo, observamos la presencia de esos estadios desde a partir la mayoría de los organismos entre enero y febrero, más o menos. En algunos casos, incluso hasta mayo, ¿no? Aquí también en el caso de los machos y los primeros organismos premaduros, es decir, los primeros organismos donde podemos detectar o detectamos ya la presencia de óvulos o espermatozoides, fue entre mayo y septiembre, ¿no? Que serían estas zonas amarillas, son los meses donde encontramos la premadurez, ¿no? En el caso de ambos organismos. Y finalmente lo que nos interesaba a nosotros más, pues era saber en qué meses íbamos a encontrar el mayor porcentaje de organismos maduros, ¿no? Y bueno, eso lo observamos entre los meses de julio y septiembre, ¿no? Con alrededor del 70% de los organismos los encontramos en etapa de madurez sexual. Ahora bien,
Una cuestión aquí muy importante que detectamos nosotros es esta cuestión de la alta sincronía que hay en el ciclo reproductivo de Echinometra Van Brunting. Y bueno, lo observamos tanto aquí con ayuda de la histología, ¿no? Cómo hay esta sincronía tan importante en cuanto a la madurez sexual de los organismos. No sé, yo me imagino que eso tiene que ver también o la consecuencia de eso sería como el éxito de la especie o algo así. Digo, yo no soy bióloga, pero bueno, estoy como tratando de explicar, ¿no? ¿En qué le favorece a la especie esta situación? Yo supongo que tiene que ver con un éxito, ¿no? Un éxito reproductivo. Muy bien, todas son algunas cuestiones que me gustaría resaltar con este análisis que hicimos. Y luego viene esta otra figura donde nosotros hacemos un análisis de cómo es el tamaño, cómo se comporta el tamaño de los ovocitos, es decir, la etapa previa a que sea el óvulo maduro y ya cuando está el óvulo pues maduro, ¿no? Entonces, y también encontramos cosas muy interesantes y que les digo que concuerda con lo que les expliqué anteriormente, en el sentido de que en varios meses encontramos diferentes porcentajes o diferentes estadios en las gónadas, ¿no? No era de que en octubre solo desovados, en noviembre solo recuperación, era así como que se dividían los porcentajes de organismos en sus diferentes estadios en cada mes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de octubre, que fue el primer mes que muestreamos, sí encontramos una población de ovocitos importante. Y eso tiene que ver con que, acuérdense que en octubre ya hay organismos que están en etapas de desarrollo, ¿no? Entonces aquí en este porcentaje, con este pequeño porcentaje de hembras que estaban en etapa de desarrollo, es que pudimos nosotros determinar el tamaño de los ovocitos, ¿no? Pero también hay presencia de óvulos ya maduros. Eso lo podemos deducir por el tamaño, ¿no? Aquí en la parte de abajo tenemos la escala de los tamaños de los óvulos. Entonces, y de los ovocitos. Entonces, por ejemplo, tenemos este grupo de ovocitos en octubre que anda en promedio entre los 10, 15 micras más o menos, ¿no? Que sabemos que por el tamaño esos no son óvulos maduros, ¿no? O sea, tienen que ser etapas previas de ovocitos, ya sea en previtelogénesis o vitelogénesis, ¿no? Y luego tenemos este otro grupo de óvulos con tamaño más grande, y bueno, les digo que coincide con que en octubre tenemos todavía un porcentaje de pequeño, pero bueno, finalmente es posible encontrar óvulos maduros todavía en octubre, ¿sí? Entonces, y pues eso lo observamos aquí también, ¿no? Y luego ya en los siguientes meses, que sería el invierno aquí para nosotros, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos los mismos tamaños, en promedio 10 micras, marzo todavía estamos con ovocitos, y ya a partir de mayo, sí tenemos una población importante de ovocitos, pero también ya empezamos a ver algunos óvulos en etapa madura, ¿no? Y acuérdense que en mayo era cuando estábamos nosotros detectando los primeros organismos premaduros, es decir, que hacia el interior de los acinos ya había óvulos maduros, ¿no? Y luego en los casos de los meses de junio y julio es donde observamos los óvulos más grandes, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, eso coincide en el caso de junio y julio, con que son los meses con porcentajes más altos de hembras en estadio de madurez. Entonces, digamos que coincide eso con el hecho de que aquí es donde encontramos los ovocitos con tamaños más grandes, con promedios entre 52 y 55 micras más o menos, ¿no? Entonces, ya a partir de agosto,
entre agosto y octubre es donde empezamos a ver que empieza a disminuir el tamaño de los óvulos. Siguen siendo óvulos maduros y funcionales, pero empezamos a ver una disminución en su tamaño. Y bueno, nosotros lo vemos relacionado con que empiezan los periodos de desove, o más bien es relacionados con el hecho de que encontramos los organismos o los porcentajes más altos con organismos con estadio de desove, perdón, ¿no? Entonces, con eso lo hemos como relacionado. Entonces, básicamente es así como se comportan el tamaño y la distribución de los ovocitos y de los óvulos a lo largo del ciclo, ¿no? Desde octubre a septiembre, que fue octubre del 2017, septiembre del 2018. Esto pues es en el caso de las hembras, ¿no? Ay, perdón. Y luego, pues finalmente, la figura número 7, que se van a encontrar ustedes en el artículo, la verdad yo me siento muy orgullosa de ella porque es la primera descripción morfológica de los gametos de Echinometra van Brunti que ustedes se van a encontrar en la bibliografía. Entonces, por eso les digo que me siento muy orgulloso de esta figura. Entonces, yo les hablaba al inicio de que hicimos la descripción morfológica mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión. Entonces, estas dos figuras de la izquierda, las que están en tonos amarillos, son las de microscopía óptica, que en este caso, esta es el óvulo, cómo se ve en la microscopía, con el microscopio óptico, y esta, la figura C, es como se ven los espermatozoides en el microscopio óptico. Y de aquí del lado derecho, en la figura B, tenemos una sección del óvulo. Y bueno, y una característica importante de la microscopía electrónica de transmisión es que lo que tenemos que hacer nosotros o para la preparación de la muestra es, hagan de cuenta que ustedes necesitan, para poder observar un tejido biológico por la microscopía electrónica de transmisión, es hacer secciones o rebanadas de su muestra, ¿no? Entonces, esta información que obtenemos aquí es, hagan de cuenta que partimos el óvulo para ver qué tiene adentro, ¿no? Básicamente esa es la información que estamos viendo nosotros en esta figura. Y vemos nada más una sección porque si se fijan ustedes en la escala, son 10 micras y el tamaño del óvulo pues es muy grande, ¿no? Entonces el óvulo en promedio, lo que encontramos es el óvulo ya desovado, ¿no? El óvulo desovado, hicimos el análisis por microscopía óptica y encontramos un tamaño promedio de 65.8 micras, ¿no? Entonces, pero aquí con la microscopía electrónica de transmisión no vemos nada más un cachito, ¿no? Una porción pequeña de nuestro óvulo. Entonces, podemos ver bien delimitada la membrana. Y estas especies de saquitos o esferitas que vemos hacia al interior, que predominan en el óvulo, no son otra cosa más que gránulos de Yolk. Son estas estructuras que básicamente son reservas de nutrientes que hay hacia el interior del óvulo para cuando se dé el proceso de embriogénesis, ¿no? Cuando se ha fecundado el óvulo, esas son las reservas que tiene el óvulo y bueno, abundan en el núcleo, o al menos eso fue lo que nosotros encontramos, ¿no? En el caso de la microscopía óptica, pues la información que nos dio pues es que el óvulo tiene una forma esférica, lo del tamaño que les decía ahorita, y también podemos observar hacia el exterior de su membrana. Vemos una capa translúcida, que aquí la vemos como un halo brillante, ¿no? Alrededor del óvulo, que es la jelly coat que le dicen, que bueno, no es otra cosa más que una capa gelatinosa, ¿no? Que se encuentra protegiendo al óvulo. Bueno, eso es en cuanto al óvulo, ¿no? En cuanto al espermatozoide, lo que pudimos observar, sobre todo con ayuda de la microscopía electrónica de transmisión, pudimos hacer
un acercamiento muy bonito de las secciones del espermatozoide, que en este caso lo que nosotros pudimos encontrar en el espermatozoide, pues es de que, lo que consta de una cabeza, un flagelo y una porción media que se encuentra uniendo la cabeza con el flagelo. Y digamos que esa es la forma o la morfología de los espermatozoides de todas las especies de organismos, ¿no? Entonces, sí encontramos peculiaridades en cuanto a la forma de la cabeza, que en este caso es una cabeza cónica. Si se fijan ustedes, tiene esta forma así como alargadita, que cuando se hacen descripciones de la morfología de la cabeza de los espermatozoides, pues fue lo que yo encontré, ¿no? Que en el caso de los erizos de mar, algunas especies, su cabeza es más esférica, o su tendencia es a ser más esférica, es decir, que no tienen tan pronunciada este pico o así, ¿no? Tan como alargadita la cabeza, ¿no? Entonces, cuando es esta forma así alargadita, es cuando se les llama que son cabezas de tipo cónica. Aquí no se alcanza a apreciar con mayor detalle la porción central, pero aquí en esta porción central es donde es la mejor imagen que pudimos obtener, pero bueno, aún así creo que está muy bonita. Aquí hacia el interior, hacia el centro, perdón, donde se comunica la cabeza con el flagelo, es donde se ubican las mitocondrias que le dan esa energía al flagelo para moverse. Y bueno, en cuanto al largo de la cabeza, que nosotros encontramos que es de 5.2 micras, es un poco más grande que la mayoría de las cabezas espermatozoides, al menos de las que yo encontré reportadas para otras especies de erizos, ¿no? Y bueno, básicamente eso es en cuanto a la morfología de los gametos. Y bueno, ahora sí, finalmente para concluir, algunas cuestiones que logramos resaltar o ahora sí que concluir, ¿no? Del trabajo es que Quinometra van Brunti de Bahía de Quino presentó una condición saludable todo el año y un ciclo reproductivo anual, es decir, un único desove al año, ¿no? Mostró un aumento significativo en su índice gonadosomático respecto a la temperatura y al fotoperíodo durante los meses de junio y julio, es decir, hay una correlación positiva con estos factores y la maduración de los gametos. Lo anterior coincide con los análisis histológicos, donde observamos mayores porcentajes de hembras y machos maduros durante esos meses que les he mencionado. Y bueno, finalmente, pues que la gametogénesis en machos y en hembras está o estuvo altamente sincronizada durante el estudio que realizamos. Muy bien, y bueno, finalmente, antes de terminar con la presentación, me gustaría agradecer a los buzos que nos ayudaron en las colectas en cada uno de los meses que duró el estudio. Ulises Becerra, Leopoldo Encinas y Fulgencio Ochoa, ellos son, García, son buzos de Bahía de Quino con mucha experiencia, son buzos que hacen monitoreos de especies marinas, apoyan a diferentes organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que se encargan de monitorear la diversidad de especies, de diversas especies en el Golfo de California, y bueno, amablemente accedieron a apoyarnos con los muestreos, que bueno, sí, finalmente son snorkel y es relativamente fácil hacer snorkel, pero cuando lo hacemos de manera recreativa, ¿no? Ya cuando queremos hacer una colecta para un estudio científico, pues hay que tener ciertas destrezas, ¿no? Porque, bueno, finalmente los erizos están fuertemente adheridos al sustrato en su hábitat, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente, los buzos nos ayudaron mucho en esa parte, ¿no? Sin su ayuda, este estudio hubiera sido, pues,
no digo que imposible hacerlo, pero sí hubiera sido más complicado. Entonces, no me gustaría terminar sin agradecerles a ellos. Y bueno, básicamente eso es yo lo que yo les iba a platicar. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Julia. La verdad No sé es que ha estado muy interesante, la verdad, desde la manera detallada que nos explicaste esta publicación y más porque, como ya lo comentabas, ¿no? Que es como la primera publicación pues más reciente, ¿no? Donde nos explicas el ciclo reproductivo de Echinometra bambruntri. Y yo solamente te quiero preguntar, en esta publicación pues trabajaron, ¿no? Todo un equipo, pero específicamente para ti, ¿qué fue lo más difícil, lo más retador al hacer este estudio? Pues pudiera resaltar varias cosas, ¿no? Retos, pero yo creo que uno de los retos más importantes fue, yo creo, aunque no me lo crean, poder hacer los muestreos, ¿no? Porque son una serie de condiciones o toda una logística que tenemos que tener para poder realizarlo. Esto que les digo yo de que los buzos amablemente nos ayudaron con desinteresadamente, ¿no? Por hacer los muestreos, pero tiene que estar todas las condiciones, desde que ellos estén disponibles, porque bueno, ellos tienen su vida, tienen su trabajo, etcétera. Claro. Desde que ellos estén disponibles, que el clima lo permita también, ¿no? Entonces, muchas veces era de que yo les hablaba para decir, queremos ir aquí, ¿no? Hacer un muestreo, ¿cómo la ven? ¿Están disponibles? ¿Nos pueden ayudar? Y ellos me decían, sí, claro que sí, pero ¿sabes qué? Hay mal tiempo y no se va a poder esta semana, que hay que esperar 2, 3 días a que se calme el viento y que las marejadas del mar y todo eso. Entonces, eso era así como que no era algo que yo pudiera controlar, ¿no? Si era más bien esperar a que la naturaleza nos dijera, ¿sabes qué? Sí, ya lo puedes hacer el muestreo. Eso fue un punto así como que un reto, ¿no? Poder programar los muestreos cada mes, ¿no? Sin que no se nos fueran yendo el tiempo y que no estuviéramos desfasados o que perdiéramos un mes de muestreo, ¿no? Y el otro fue, pues, procesar tantas muestras, ¿no? Que era, pues, finalmente eran muchos organismos y luego la histología es de mucho, bueno, voy a usar un término que no sé si todos lo conozcan, ¿no? Pero es mucha talacha, ¿no? Es de ir a estar horas y horas y horas en el laboratorio para poder procesar las muestras, porque la histología son muchos pasos subsecuentes hasta que tú puedas tener tu muestra lista para observarla en el microscopio, ¿no? Entonces, fue mucho trabajo que eso lo sacó adelante la mayoría de las muestras de histología, Naomi, ¿no? Que fue la tesista de licenciatura de biología que estuvo colaborando con el proyecto y que está en el artículo, ¿no? Como autora. Ok, sí, justamente como lo platicas, o sea, hacer histología conlleva, ¿no? Muchos pasos y estar ahí, ser muy dedicado, ¿no? Y igual ahorita, ya lo mencionaste durante la charla, ¿no? ¿Cómo nos explicaste estos 5 estadios que encontraron y que pudieron describir y que ahorita muy amablemente, pues, nos explicaste? Y algo que también lo que a mí me gustó mucho de esta publicación, que cuando leí el artículo, fue esto, ¿no? Que es la primera descripción morfológica de gametos, que ya decías tú que estás pues muy orgullosa de eso, porque pues era algo que no se hacía. ¿Cómo fue? ¿Por qué decidieron hacerla? ¿O cómo fue que llegaron a eso? Sí, pues mira, decidimos hacerlo por parte de lo que yo les platicaba al inicio, ¿no? Que lo que nosotros hacemos más en el laboratorio o de manera rutinaria, pues son pruebas con células, ¿no? Pruebas a nivel de biofísica, ¿no? Biofísica a nivel celular. Entonces, pero viendo, ¿no? Bueno, que sí trabajamos con el óvulo, que lo aspiramos, que lo metemos en canales de microfluídica y todo. Y también hemos hecho algunas cuestiones de caracterización de los movimientos del espermatozoide, ¿no? A qué velocidad se mueve, qué ángulo y esas cosas. Pero yo nunca
encontré una referencia, un artículo, alguna tesis o algo donde describieran la forma, o a veces me preguntaban los estudiantes, ¿y de qué tamaño es el óvulo y el espermatozoide? Y yo les daba los datos que yo tenía, ¿no? En base a los experimentos que había hecho. Entonces, bueno, dije yo, ¿por qué no hacerlo de manera más formal? De tal manera que lo pudiéramos publicar y que cualquier persona que esté interesada en la morfología de este tipo de células lo pueda consultar en algún momento, ¿no? Y así fue como salió, ¿no? Esta parte de la morfología de los gametos. Ok, mira, y sí, son datos sumamente valiosos, ¿no? El tener toda esta información. Y justamente, ahora sí que lo más importante, ¿por qué eligieron Echinometra bambrúntri o cómo los llevaron a esa especie de erizo? Ah, sí. Pues mira, pues básicamente, ¿por qué Echinometra bambrúntri? Porque es una de las especies que está en abundancia aquí en el Golfo de California, ¿no? O bueno, aquí nosotros cerca, ¿no? Las playas más cercas que tenemos es Bahía de Quino, que te digo está a 1 hora y media, y está San Carlos en Guaymas, que está también a 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces, tú vas y si te gusta hacer snorkel, a cualquier persona que le gusta hacer snorkel y te metes y vas a ver, ¿no? Echinometra bambrúntri por todos lados. Entonces, pues básicamente ese fue pues como que la razón principal. Sí, es muy abundante esa especie, ¿no? Sí, pero curiosamente nadie había reportado, te digo, de manera así tan puntual su ciclo reproductivo, ¿no? Sí, qué curioso, ¿no? Que como tenerla ahí, digamos, a la mano, que sea tan abundante, nadie se había, pues, puesto como este objetivo, ¿no? Describir Sí, todo así el es. ciclo. Pero qué bueno que pues llegaste tú y todo tu equipo y mira, ya tenemos datos valiosos y justamente ahora qué sigue, Ana Gloria, ¿van a seguir trabajando con esta especie? ¿Qué es lo que planean seguir haciendo? Fíjate que sí, sí nos gustaría seguir trabajando no tanto con el erizo como tal, sino con sus gametos. Bueno, también pudiéramos hacer cosas con los organismos. Siempre digo, si llegan estudiantes y plantean sus inquietudes, digo, estamos abiertos a cualquier ensayo o experimento, ¿no? Pero en el caso de los gametos, sí tenemos varios proyectos que están en planes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas propiedades que yo te mencionaba al principio, la elasticidad, el índice de deformación, etcétera, que son propiedades biofísicas, queremos nosotros estudiar si hay algún cambio en esas propiedades cuando cambiamos las condiciones del medio. Como yo les decía ahorita, la fecundación de esos organismos es externa, es decir, liberan sus gametos y ya en el agua se da la fecundación. Pero digamos que en condiciones normales, ¿qué pasaría si cambiamos ligeramente el pH o no sé, la temperatura tal vez? Si hay alguna alteración o algunos cambios en esas propiedades que te digo, ¿no? La elasticidad, el índice de deformación, incluso la fertilización, ¿no? Se ve alterada de alguna forma, que seguramente sí, ¿no? Yo pensaría. Pero bueno, finalmente lo que necesitamos son estudiantes que nos ayuden a hacer, porque son tantas cosas que quisiéramos hacer, pero si no hay estudiantes es muy difícil, ¿no? Entonces, digo, aquí aprovecho. Claro. ¿No? Que si hay interesados en este tipo de cuestiones, estudiantes de biología o de áreas afines, ¿no? Que les interesen este tipo de investigación, pues que nos contacten o que me contacten y podemos hacer una serie de cosas, ¿no? Están otras también, como por ejemplo, trabajar con la criogénesis, que es algo que nos interesa mucho, ver que realmente si se puedan mantener o almacenar en condiciones de criogénesis los gametos, porque al menos la revisión que he hecho yo es que sí se puede. O sea, a lo mejor no el 100% de los óvulos que tú congeles van a mantenerse viables o al final de unos meses, pero con un porcentaje que pudiéramos mantener para seguir con nuestros experimentos todo el año, ¿no? Y no estar dependiendo solo de la ventana
de madurez sexual del erizo, ¿no? Wow, qué increíble todos estos objetivos que tienes, ¿no? Y todos tus intereses. Y como ya lo decías, qué mejor que aquí en la Red Mexicana de Equinodermos, en donde pues están los interesados, ¿no? En estos bellos organismos. Y como ya lo dijo Ana Gloria, o sea, si están interesados en ir a hacer ya sea su tesis, no sé, alguna estancia o igual para aprender técnicas. O sea, contáctense ya sea directamente con Ana Gloria o si quieren preguntar directamente aquí en la REMEC, nosotros los ponemos en contacto y ya, ¿no? Para que se sigan surgiendo estos estudios que son muy importantes también y necesarios. Así es, conocer, pues desde la biología básica, bueno, seguramente a muchos les interesa esa parte, pero también te digo que nosotros que hemos estado incursionando en esa cuestión, ¿no? De los estudios de mecánica celular, propiedades biofísicas, que son cosas bien interesantes, fíjate, porque hay algunas especies de erizos que el oviducto, que es la zona, ¿no? Por donde liberan a los gametos, hay algunas especies que el oviducto, su diámetro es más pequeño que el óvulo. Entonces el óvulo tiene que someterse a una fuerza de compresión para poder liberarse. Entonces hay estudios que abordan esas cuestiones, ¿no? Entonces a nosotros pues nos interesa mucho esa parte también. Entonces, pero bueno, les digo, les reitero, si alguien está interesado puede venir, como dice Gio, ¿no? Alguna estancia de verano, no sé, algún semestre, no sé, estamos abiertos a recibir a todos los interesados e interesadas. Sí, así como decimos aquí en la REMEC, que ahora sí que es importante, ¿no? Es hacer este tipo de colaboraciones y qué mejor que tú y tu equipo de trabajo pues están abiertos a eso y ya saben, amigos, si hay alguno que está perdido por ahí o tiene algún interés en hacer reproducción o en estos temas de biofísica que nos comentan a Gloria, pues ya saben que la pueden contactar a ella para que ahí surjan nuevos temas. Así No sé, es, tío. Muchas gracias. ¿algo más que quieras comentar, Ana Gloria, antes de despedirnos? No, bueno, nada más reiterarte las gracias por la invitación y también reiterarles la invitación a todos los interesados en hacer cuestiones de las que hemos platicado aquí, que pues tienen aquí las puertas abiertas, a lo mejor estamos muy lejos del resto, del mundo, de los seguidores, ¿no? de la red, pero bueno, finalmente aquí estamos y serán bienvenidos siempre. Muchas gracias, Ana Gloria. Y bueno, amigos, pues esto ha sido una más de las Equino entrevistas. Espero que sea de su interés y cualquier duda no duden en contactarnos, ya sea directamente a las redes sociales de la REMEC, que estamos en Facebook, Instagram. También no olviden visitar nuestro canal de YouTube, en donde también estará disponible esta charla. Igual compártenla y muchas gracias a todos y gracias, Ana Gloria, que estés muy bien y como decimos aquí, la REMEC la hacemos todos. Gracias a ustedes, saludos.